nos incluye prácticamente nada. Está lo que le sigue de básica. Y en general lo que es la figura y la pintura es muy buena. Vean acá los detalles. Incluso el rango es fenomenal, o sea, sube súper bien. Y hacia abajo la figura, hermanos, honestamente es muy sencillo. Si buscas comprar las figuras de City Toys al mejor precio, te recomiendo Funly Toy Store, ya que es la tienda oficial de la marca en AliExpress y siempre tienen todos los lanzamientos antes que nadie. Link en primer comentario. Hola, ¿qué tal, amigos del Cuarto Gamer? Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión vamos a hacer unboxing y review de esta figura bastante esperada por algunos. Se trata del City Toys 01 Mafex 01, el Pirañota. Este es, según yo, Amazing Spider-Man, el de la película, y pues este tal cual es el grial de Mafex, el número 1 donde inició la marca. Obviamente esta es la copia, es lógico, pero bueno, lo aclaramos. Y pues esta figura por muchos ha sido como que wow, sí la quiero y demás. Yo ya la chequé y la verdad es que su calidad es bastante aceptable, pero ahorita vamos a analizarlo un poquito, a reflexionar sobre esta figura. Y pues bueno, tal cual la Mafex es carísima, quizá $350, 300, no sé bien. Ya viene una nueva de Andrew Garfield, pero basada en No Way Home, no en su película de Amazing Spider-Man, así que yo creo que de Mafex va a seguir siendo pues un grial, ¿no? Y pues bueno, aquí está medio la caja, ya la abrí, ya la medio checamos. Y pues está bien la figura tal cual, solo ahorita les voy a decir unos detallitos que le vi, sobre todo pues pensando bien sobre esta figura, ¿no? Aquí vemos que su movilidad es tremenda, este es el último lado y vamos a sacarla. Queda completamente vacía la caja. Y bueno, como muchas City Toys, nos incluye una base para nuestra figura, lo cual se agradece aunque es de mala calidad. Y pues ahora sí, esta es toda la figura, hermanos, y esa es realmente como que pues mi queja, ¿no? Honestamente no tengo el Mafex como para decirles les faltó, les sobró este accesorio. Sin embargo, al ser una figura piraña yo esperaría algo más, o sea, nos incluye prácticamente nada. Está lo que le sigue de básica, ya que solo tiene 4 pares de manos simétricos y ni un cambio adicional de cabeza ni de ojos, 3 telarañas igual súper mega básicas, y el costo pues no está tan mal realmente, es de quizá unos, ¿qué serán? $28 ya con impuestos más o menos, es que varía un poquito, pero pues ahí ustedes lo están viendo, hermanos. Y realmente pues sus cambios tengo que decir que están bonitos, o sea, muy bien detallados. Si observan, no pierde, digamos que ninguna definición la mano. Aquí les voy a mostrar una de cerca. Vean que hasta viene como con su relieve, ¿no? O sea, los puntitos más o menos bien pintado. Y en general así vienen todas las manos, lo cual pues también hay que darle créditos que está muy bien detallada la figura. Porque a ver, lo que es el rostro, ustedes ahorita lo van a estar viendo. Pues me gusta, o sea, no está mal su expresión y demás. Sobre todo, pues la pintura es una cosa muy buena. Los ojos excelentes, hermanos, pero solo es uno. Esa pues sería mi queja, evidentemente. Lo que es el traje, no he visto el Mafex, pero al menos este, vean todo el relieve que le pusieron y muy bien pintado. Conociendo a Mafex, no se me haría raro que se les hubiese ido por ahí algo de pintura mal hecho. Aquí, por ejemplo, por dentro, si ven, en esta línea sí se les fue la pintura, o sea, no está bien porque según yo ahí es azul, o quién sabe si sea parte de, ahí tú dime en comentarios qué te parece. Pero vaya, yo creo que en general lo que es la figura y la pintura es muy buena. Vean acá los detalles, incluso en las suelas yo creí que tenía imanes, pero no, ya ni modo. Yo creo que si hubiese sido un plus, ¿no? Unos pies con imanes, yo creo eso es lo que le faltó a esta figura, darnos algo adicional, ¿no? Pero pues los detalles aquí de la figura, les repito, son buenísimos. O sea, está muy detallada la figura. Tal cual, si yo la viese así nada más y me dicen, mira, esta figura es de Mafex de las primeras, pues yo no creería que es pirata. O sea, si les soy sincero, está muy bien hecha. Aquí, por ejemplo, la arquitectura lo delata, ¿no? Que pues esto ya se ve viejo, no está ni siquiera bien cubierto, no mueve muy bien. Y sé que la Mafex original, porque mi amigo Aldo me comentó que él ha reparado algunos. También mi amigo Artemio creo tenía una y se le zafaba una pierna o algo así. Y pues es normal, es cuando la marca iniciaba, casi siempre le sucede. También por el paso de los años y eso. Pero pues esta está muy bien, está firme la figura. Por su costo tan mal no se me hace, pero me siento robado en accesorios, ya que otras City Toys incluyen muchos más cambios
ya sea de cabeza, de ojos, de manos, accesorios adicionales, y pues esta, siendo honesto, está muy pobre. Por otro lado, digo, de pagar el Grial a pagar esta figura está súper mega bien. Incluso si tienes la original, yo honestamente me compraría esta y dejaría la otra bien guardadita ahí, que se añeje y demás. Y pues esta la posas, ¿no? Porque su rango no es malo, o sea, es bastante aceptable y muy bueno. Tal cual problemas en control de calidad no le encontré. Sus cambios de mano de verdad son bastante sencillos, muy amigables. Aquí en unas partes, no sé cómo explicarles o decirles, siento que es como, vean, o sea, ahí si alcanzan a ver, es flexible, o sea, esto como que incluso se dobla el plástico, así que aguas con usar calor, que digo, no deberías, ya que la figura, pues en sus articulaciones viene de 10, eso tengo que reconocerlo muy bien, y tal cual se los repito, si ustedes me dijeran es original, pues yo creería que lo es, porque se siente muy bien la figura, y por su costo está súper bien. Siento que en esta ocasión se les fue más el presupuesto en el diseño y cuidar cada uno de los detalles que en meter accesorios, lo cual no está mal, o sea, de hecho para mí está excelente, ya que su costo realmente es para una figura de calidad media y con detalles, o sea que siempre suelen traer incluso las originales, pero en esta pues no le veo detalles. Realmente los detalles que le veo pues son en las rodillas, y que honestamente pues hay que ser minucioso para observarlo, ¿no? De ahí en fuera creo que pues no hay nada que reclamarle a la figura. Incluso en los ojos están muy bonitos, me gusta muchísimo ese aspecto. Pero bueno, vamos a ver qué tal se mueve. Comenzamos con lo que es su cabeza y cuello. Vean, el rango es fenomenal, o sea, sube súper bien, y hacia abajo también. Este rango ni siquiera las actuales muchas veces lo tienen, hermanos. Está de 10 a los lados, perfecto. La articulación de cuello-cabeza, un 10 total. Este es el que no me convence. Aquí como que sube, pero con cierta dificultad. Está un tanto apretadito el hombro, no mucho, pero sí más respecto a las otras articulaciones. Aquí disloca un poco, pero sí quiero dejar en claro esto. No es tan fácil subirlo y no tiene un gran rango. Sobre todo va a perder estética, para que lo tengan presente. Su mariposa, vean, pese a que es muy delgado, sí cruza los brazos, pero solo por arriba, porque si tú le bajas un poquito más le va a costar, no, bueno, ni tanto, pero pues vaya, para lo delgado que es, yo siento que un Spider-Man debería de ser todavía más dinámico, más en 2025, pero pues tan mal no está. Aquí rota en 360, el codo doblemente articulado, muñeca en 360, lo que es la parte del torso, una movilidad buena. Muy buena, pero normal para ser Spider-Man, yo diría. Es que creo que a Spider-Man sí le exigimos mucha movilidad, mucho dinamismo, es que es parte esencial del personaje. Aquí abajo, miren, en conjunto, yo siento que le falta flexionar más hacia adelante. Hacia atrás, pues no está tan mal, su estética, dentro de todo, la intentan salvar. Pero hacia adelante sí me quedó a deber. En definitiva, hacia adelante sí no me convence totalmente. Tan pobre no es, pero para ser Spider-Man sí. Las piernas, wow, excelente. La apertura en piernas es una cosa brutal, fenomenal, hermanos. Hacia atrás, nada, rota sobre su propio eje. Se nota ya vieja la figura, pero muy bien, la verdad es que me está gustando demasiado. Rodilla doblemente articulada, tobillo en 360 y la punta. Y también, si observan, tiene movilidad de estilo Naruto, ¿no? Que se va hacia los lados y demás, lo cual es buenísimo. ¿Qué es el tema de la escala, hermanos? No estoy seguro, pero siento que está un poquito chaparro, porque es similar a la estatura de Goku, y como lo he dicho, las figuarts pues suelen ser más chaparras, ¿no? Así que pues si este es un estilo figuarts, sería chaparro en automático. También les repito, no tengo el Mayface, y pues eso digamos que invalida un tanto mi opinión, ¿no? Porque pues al tenerlo, pues sí te das cuenta de más detalles, más cosas, menciones, comparaciones y demás. Pero pues aquí lo que es la figura, pues les puedo decir tal cual lo que es mi sincera opinión. Algo que también me gustó es la araña que trae. No sé si así la tenga el original, pero se ve muy bonita en este. Y me sorprende eso de la pintura que les digo. La neta es que les quedó bastante interesante. El trabajo que le cuidaron fue una cosa
sensacional en definitiva, hermanos. Lo que es posar la figura, hermanos, honestamente es muy sencillo. O sea, ustedes saben que yo soy malísimo, pero pues su movilidad, rango y calidad le da para bastante. Y muy fácil, no es que forces la figura ni nada de eso. Lo que sí es que pues se le van a ver huequillos, ¿no? Ya que les repito, esta pues ya es una figura un tanto vieja, por decirlo. Y pues era justo el tema que les quería mencionar, ¿no? Ya que pues esta piraña llega en 2025, ya cuando pues hay mejores cosas, ¿no? Y solamente clonar totalmente una pieza ya obsoleta, o sea, más viejilla, pues no está tan padre a mi gusto. O sea, a mí me hubiese gustado como que un upgrade o algo así. Sin embargo, yo creo, o sea, me da esa impresión, quién sabe, muchos fans de Spider-Man querían justo así la figura, o sea, justo la de Mayfax, ¿no? O sea, no se me haría nada raro. Sin embargo, pues tal cual mi opinión pues es la otra, ¿no? O sea, me hubiese gustado un upgrade a mí. Pero si a ti te gusta o esperabas esta versión o simplemente te gusta muchísimo por cualquier razón, yo creo que es una gran oportunidad. Su costo pues es accesible, también su adquisición muy fácil. Les dejé el link en primer comentario para que vayan a la segura. Y pues sobre todo la calidad de la figura es muy buena. Yo creo que es de las mejores de City Toys en cuanto a articulaciones, porque neta está firme, no está apretada, no rechina, no está guanga, se siente de buena calidad y la pintura neta es algo que me impresionó absolutamente, hermanos. Pero pues dime en comentarios a ti qué te pareció. Sobre todo, ¿crees que vale la pena en 2025 o mejor una nueva versión? Te leo, espero lo hayas disfrutado. Si fue así, no olvides regalarme un like, suscribirte a este canal, activar la campana y bueno, por el momento esto sería todo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.